Buenos días a todos. Está con nosotros Guillermo Lazo, líder nacional de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. A ver, de entrada, veamos lo que dice el presidente Correa sobre cuáles son las fuerzas políticas más importantes del Ecuador después de las elecciones seccionales del domingo. De algo no hemos hecho bien. Por ejemplo, alianzas a nivel nacional. Alianzas con partidos con los cuales ya tenemos alianzas en la Asamblea Nacional, que participan del gabinete. Me refiero a Avanza, dirigido por el ministro de Industria, Ramiro González. Nuestro principal rival, el movimiento que queda en segundo lugar a nivel nacional, primero Alianza País, el segundo se llama Avanza, con más de 30 alcaldías, una prefectura, y es nuestro aliado, porque no se hizo una alianza nacional, probablemente por sectarismo. Qué bueno que hayamos tenido este revésón. ¿Cómo es esto de que, habiendo sufrido un revés, como lo reconoce el presidente, Alianza País sigue siendo el ganador? Alfredo, muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera comenzar diciendo que el 23 de febrero es un día memorable para el Ecuador, un día memorable para la democracia ecuatoriana. Es un día que se lo puede resumir en una palabra: la esperanza de un cambio para vivir en plenas libertades y en plena democracia. Yo quiero felicitar al pueblo de Quito por el éxito que lograron, felicitarlo a Mauricio Rodas, porque sin duda alguna él ha hecho un trabajo extraordinario. Pero eso no obsta que yo deba de recordar que en este mismo programa, frente a usted, comenté la decisión caballerosa de Juan Carlos Solínez, quien se hizo un costado y permitió la candidatura de la unidad en Quito. Y luego la directiva provincial de Creo apoyó esa decisión de no presentar candidato a alcalde. Decisiones duras, difíciles de tomar al interior de un movimiento, sacrificadas, pero por los resultados que podemos apreciar nos sentimos satisfechos, dado que se ha logrado un paso importante en materia de democracia en el Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, desde el primer día en que fui preguntado personalmente, nuestra decisión, o mi decisión primero, fue apoyar al alcalde Nebot su reelección. Así lo hice, y luego el movimiento Creo decidió apoyar la reelección de Nebot. Dos decisiones duras y difíciles de no tener candidatos propios en Guayaquil y Quito, pero nosotros entendemos así a la democracia, la contribución que debemos de dar para poder restablecer las plenas libertades y la plena democracia en el Ecuador. Y esto tiene sentido para un movimiento que tiene un proyecto nacional de largo plazo como Creo, que se resume en las tres palabras fundamentales: libertad, democracia y solidaridad. Bueno, regresando al análisis de las elecciones, Creo como movimiento nuevo pues no tenía candidatos a la reelección, y eso era una desventaja que finalmente lo ha afectado en estas elecciones seccionales. Tampoco su líder, Guillermo Lazo, corrió como candidato, como lo hizo, por ejemplo, Mauricio Rodas, líder del Movimiento Nacional Suma. El balance final, en términos de prefecturas y alcaldías, ¿cómo resultó Creo en el tablero? Yendo a los números, Alfredo, Creo hasta el momento ha logrado 14 alcaldías a nivel nacional, ya confirmadas por los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y estas están ubicadas en Babahoyo, en Riobamba, en La Libertad, en Mocache, en Calvas, Gonzanamá, en Loja, en algunos cantones de Zamora, Chinchipe, y tenemos todavía como probables 7 alcaldías más. Por lo tanto, Creo obtendrá entre 14 como mínimo y 21 como máximo alcaldías, sin considerar ahí a Milagro, donde nuestro candidato alcalde con justa razón está reclamando por algunas inconsistencias respecto de la información y los cómputos que se están realizando. Y yo quiero expresar mi respaldo a Rómulo Minchala, porque con toda razón debe de ser escuchado su reclamo. A nivel de prefecturas, logramos en Loja una prefectura, la de Rafael Dávila, quien es un estupendo integrante de Creo. Y fíjese usted, en Pichincha no ganamos la prefectura, pero ahí hemos conservado nuestro espacio electoral con Rodrigo Gómez de la Torre, alcanzando cerca del 30% de la votación total hasta el momento de lo que se ha computado en el Consejo Nacional Electoral hasta el momento. Por lo tanto, Creo tiene su espacio, y como usted lo dijo,
yo no he sido candidato en estas elecciones, no fui candidato a ninguna dignidad, yo sigo en la trinchera de la visión de este proyecto nacional para restablecer la libertad, la democracia y la solidaridad en el Ecuador. Y cuando hablamos de libertad, yo creo que la expresión de los quiteños fue una expresión muy clara a un hartazgo de este excesivo control. Yo creo que el caso de Bonil es un caso emblemático, lo dije desde el primer momento, no ahora. Nunca estuve de acuerdo con la ley de comunicación. Lo que yo nunca pensé es tener que leer un informe técnico jurídico sobre una caricatura. Eso ya es demasiado. Esas son agresiones a la libertad de expresión, que es un elemento esencial del ser humano. Así lo interpretaron los quiteños y quisieron decir, basta, queremos vivir en plena libertad en el Ecuador. Y eso es bueno para la democracia ecuatoriana. El alcalde porcentualmente más votado es Johnny Terán, de Babahoyo, apoyado por la coalición PSC, Creo, Sociedad Patriótica, lo cual demostraría que la unión hace la fuerza y en las pasadas elecciones presidenciales, mediante alianzas con agrupaciones regionales, Creo pues se convirtió en la segunda fuerza electoral a nivel nacional. Ahora, ¿es factible vencer al candidato de Alianza País en el 2017 con una gran coalición de oposición y un solo candidato, o sigue siendo una quimera esa posibilidad? Se lo voy a poner en términos futbolísticos. El día sábado, junto con mis hijos, veía un partido de fútbol del Barça de España en la Liga Española, jugaba con Real Sociedad, y vi en un momento un pase de un jugador, un delantero, a otro compañero, que se dio cuenta hábilmente, abrió las piernas, pasó la bola y fue Messi el que la recibió y metió el gol en el arco. Eso es trabajar en equipo, eso es lo que hicimos en Quito, cuando Juan Carlos Solines caballerosamente dejó pasar el espacio para crear ese ambiente de unidad que ha logrado los resultados que hoy tenemos en Quito. Y claro, por supuesto que sí, hay que trabajar en equipo, entre todos los que creemos en la plena libertad, en la plena democracia, en aquella libertad que le permite a cualquier joven ecuatoriano escoger la carrera universitaria que él quiere estudiar, sin que se la limite el gobierno, un tecnócrata. Pero este es uno de los mensajes de este resultado, digamos, claro que sí hace la fuerza. Pero ahora, por otro lado, también en la mayoría de las capitales provinciales, los candidatos de Alianza País han sido derrotados. Esto es voto en ciudades. Sin embargo, Alianza País es la agrupación que gana más prefecturas en todo el país. Esto es voto rural. Esta reacción de las ciudades, con el tiempo se puede convertir en una reacción en cadena, alcanzando las áreas rurales. O sea, ¿qué diferencia existe en los electorados urbanos y rurales? Yo diría que una elección nacional es distinta a unas elecciones seccionales. En las elecciones seccionales, sobre todo en ciudades pequeñas, se debaten temas muy puntuales y elementales en el siglo XXI. Falta de agua potable, falta de alcantarillado, falta de un mercado, falta de un camal, falta de un terminal terrestre. Claro, una vez que ha pasado el proceso electoral de las elecciones seccionales, debemos devolver al escenario nacional para ver lo fundamental en el Ecuador. Y ahí, en ese gran proyecto nacional, vemos que hay libertades. Inclusive hoy la libertad de empresa está restringida en el Ecuador, bajo un concepto de cambio de matriz productiva, que es una visión de unos teóricos que conciben a la sociedad como un tablero de breakers. Ellos son los que suben el switch, donde se prende la luz, o donde apagan la luz, donde crean oportunidades y donde cierran oportunidades. Yo represento lo opuesto, entiendo a la sociedad como una expresión espontánea, donde cada ecuatoriano, en uso de su libertad individual, prende la luz y apaga la luz que él quiere. Él busca sus oportunidades y el Estado lo que debe de actuar es como facilitador, como por ejemplo incorporar en el modelo de desarrollo, como ya lo he dicho varias veces, el comercio y la inversión. Ahora, la votación del domingo pasado fue un rechazo a la intromisión del gobierno central en la elección de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero en los 3 años que quedan para las próximas elecciones presidenciales, los alcaldes y prefectos deben dedicarse a su trabajo. La oposición se hace en la asamblea. Ahora este es un espacio sometido, cautivo, un claustro. ¿Cómo hacer oposición? Bueno, hacer como lo estamos haciendo, con propuestas, coincidiendo donde debemos de coincidir, como es la negociación con Europa, y
manteniendo diferencias cuando no estamos de acuerdo con ciertas agresiones a la libertad de expresión que se producen hoy, amparadas en una ley que desde mi punto de vista no tiene sentido, porque restringe una de las libertades fundamentales del ser humano, como es la libertad de expresión. Yo creo que el domingo los ecuatorianos, especialmente Quito, expresaron y dijeron gracias por las obras físicas, pero no por ello estamos dispuestos a ceder libertad. Por la libertad se concede en el extremo hasta la muerte, pero por la obra física no se concede la libertad. Eso es lo que yo he escuchado en el Ecuador el día domingo, esa comprensión de los ecuatorianos de que la libertad es un valor esencial, no solo de la democracia, sino de un convivir civilizado en una sociedad. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, muy amable.